Vamos a hacer, todavía tenemos 3 días de práctica más durante el curso. La próxima práctica viene el próximo mes, así lo vamos a ir haciendo. Y vamos a tener 2 prácticas muy interesantes relativas a ensayos no destructivos, ¿no? El problema es que son bastantes ustedes, así es que estoy pensando cómo hacerlo de manera más operativa. Seguramente voy a solicitar la ayuda de algún docente más, cosa que podamos tal vez dividirse en grupos. Pero eso ya llegando el momento voy a comunicarles, cosa que todos podamos aprovechar de la mejor manera posible la actividad práctica que vamos a realizar. Bueno, entonces para el día de hoy, si ustedes pueden ver el programa, tenemos 27 de agosto, tenemos el primer método, que es el método de inspección visual, así se denomina. Tenemos al grupo 5 en la primera parte de nuestro curso, de nuestra clase sobre lo que es inspección visual. Y bueno, en la actividad 2 va a ser el grupo 6 que nos va a relatar sobre usos, ¿no?, ya más concretos de la inspección visual. En la actividad 3 tenemos la preparación de los grupos 4 y 2, o sea, al finalizar ya la clase, invito a los compañeros del grupo 4 y 2 para que podamos un poquito ver el material que van a realizar la próxima semana, cosa que, digamos, esté algo coordinado. Yo tengo también un material para inspección visual que ha sido recolectado. Bueno, ustedes seguramente saben que en la ciudad de La Paz, particularmente en el Alto, se ha montado en realidad un centro de medicina nuclear. Entonces, la empresa que ha hecho esto era una empresa rusa, es Rosatom, y bueno, y por alguna casualidad de la vida, así, yo tengo algunos conocidos allá, y ellos me proporcionaron, les comenté alguna vez que daba un curso de ensayos no destructivos, y ellos muy gentilmente me mostraron algún material que ellos tienen relativo a inspección visual, bueno, al estilo de ellos, ¿no? Entonces, yo he recolectado ese material, estaba en ruso, pero hice alguna traducción. Ese material les voy a pasar, si es que no da tiempo para que podamos relatarlo, y creo que no va a haber. Yo les voy a pasar ese material para que puedan ustedes tener una visión un poquito clara de otra escuela, ¿no? Estoy casi seguro que el día de hoy vamos a tener mucho material referido básicamente a estándares norteamericanos, tal vez europeos, o a métodos y técnicas de esos lugares, pero lo que yo les voy a presentar es un poquito, digamos, la cuestión del otro lado, ¿no? Entonces, es una empresa rusa la que ha trabajado, Rosatom, como les dije. Entonces, ellos tienen sus particularidades para poder hacer inspección visual. Y bueno, entonces voy a compartir ese material también con ustedes. Así es que va a ser bastante, yo creo, interesante este primer método que denominamos inspección visual, que entra en ensayos no destructivos, ¿no? Entonces, empezaremos. Nuevamente quiero recalcarles que este es uno de los métodos tal vez más económicos que existen en lo que es ensayos no destructivos, pero no por eso deja de tener importancia. De hecho, creo que la mayoría de nuestras empresas, de manera consciente o inconsciente, realizan inspecciones visuales, tal vez no con la meticulosidad necesaria, pero seguramente la práctica hace nomás que este método sea muy utilizado, en especial cuando se está tratando de recepcionar materiales, piezas, etcétera, ¿no? Entonces, en el transcurso de la exposición estoy seguro que vamos a ver todos esos puntos. Bien, entonces quisiera hacer por favor la pregunta de rigor. El grupo 5, por favor, que tiene que darnos algo de la teoría, ¿está presente? Buenas tardes, doctor. Sí, estamos presentes. Muy bien, entonces he ingresado
ingresado al menú de esta clase y bueno, todos están permitidos el compartir la pantalla, entonces yo digamos, oculto, desfijo la pantalla mía y bueno, el grupo 5 entonces es el dueño de la clase. Adelante, ustedes pueden entonces fijar lo que necesiten para realizar la exposición necesaria. Les recuerdo que van a tener un máximo de 50 minutos para darnos su material. Luego vamos a tener un pequeño descansito para un cafecito y vamos a pasar al a la segunda actividad del día de hoy, ¿no? Entonces esa va a ser la manera de trabajar que vamos a tener de aquí en adelante. Bien, entonces por favor, adelante, el grupo 5 son dueños de la pantalla. Buenas noches, ¿me podrían confirmar si se puede ver la presentación? Sí, excelente, se ve bastante bien. Miren, también me olvidé decirles lo último, por favor, denme un minutito más. Intempestivamente, en cualquier momento, bueno, es un requisito de la dirección del masterado, voy a solicitar la asistencia, voy a llamar asistencia, por así decirlo, de unos 2 o 3 grupos, no de todos, no nos da tiempo. Y bueno, vamos a tener esa manera de controlar un poco la asistencia porque estoy lamentablemente obligado a presentar un informe sobre la asistencia al curso y es la única forma que se me ocurre de poder hacerlo. Así es que en cualquier momento, digamos, que consideren necesario, entonces llamaré, ¿no? A ver, grupo 7, por favor, están presentes, digamos, Vázquez, Tarqui, Quispe, etcétera, y bueno, ahí va a ser, ¿no? No vamos a llamar lista a todos, eso nos va a llevar media clase y eso tampoco es necesario. A los que no se llame, bueno, entonces, ni modo, vamos a suponer que todos están presentes, pero de esa manera un poquito vamos a tener control sobre la asistencia, que como les dije, lamentablemente estoy en la obligación de realizar. Muy bien, con las disculpas del caso, adelante grupo 5, por favor, una presentación breve de quiénes son ustedes, de qué profesión vienen y adelante, los escuchamos. Primeramente, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. El día de hoy vamos a dar a conocer el siguiente tema, que es inspección visual, que corresponde evidentemente a los ensayos no destructivos y parte de los conceptos que vamos a llevar durante este semestre. Somos el grupo 5 y los integrantes correspondientes de este grupo son Atawichi, Uruña, Zubengrover, Calle Aguilar, Roy Lisandro, mi persona Gómez Ramos Avicene, Mita Velasco Brenda, Zocha Jauregui, David Paul. Pertenecemos evidentemente a las carreras de mecánica, electromecánica, automotriz y eléctrica en mi caso. Enseguida voy a dar la palabra a mi compañero que va a continuar con la exposición. Muy buenas noches, disculpe, ¿se me escucha? Sí, Ya. se escucha. Sí, se te escucha muy bien, alto, adelante. Ya, listo, muchas gracias. Muy buenas noches, ingeniero, muy buenas noches, compañeros. Vamos a empezar con lo que es la introducción a la inspección visual. Empezamos con los principios de la inspección visual. Vamos a primero describir qué es la inspección visual y óptica. La inspección visual y óptica es aquella que utiliza la energía de la porción visible del espectro electromagnético. Los cambios en las propiedades de la luz, después de entrar en contacto con el objeto inspeccionado, pueden ser detectados por el ojo humano o por un sistema de inspección visual. La detección puede realizarse o puede ser resaltada mediante el uso de espejos, amplificadores, lentes, magnificadores, boroscopios, otros accesorios e instrumentos. Una ventaja que tiene la inspección visual es que puede proporcionar datos cuantitativos más confiables que cualquier otra prueba o destructiva. Luego pasamos a lo que serían los principios básicos. Dentro de... Siguiente, por favor.
Bueno, dentro de los principios básicos que tenemos en la inspección visual está lo que es la formación de la imagen. La formación de la imagen se lleva a cabo en el ojo humano u otro accesorio sensible a la luz. La mayoría de instrumentos de óptica son diseñados para formar imágenes. Luego existe lo que son las fuentes de luz. Las fuentes de luz para inspección visual emiten radiación del espectro continuo o no continuo. La luz monocromática es producida por el uso de un accesorio conocido como monocromator. Luego, dentro de los principios especifica en sí una tabla con rugosidades específicas para las superficies. Con ello nos vamos a lo que es lo siguiente que podemos ver, el color, brillo y geometría en este caso, que son requisitos según los elementos, etcétera, y materiales que nosotros vamos a evaluar, ¿no? En sí, el color más se refiere a la apariencia correspondiente y también a las habilidades perspectivas que se tiene a través de un observador, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de la visión de lo que uno quiere obtener. El brillo, en este caso, también va a ser una evaluación cuantitativa y en este caso va a ser más que todo, como se dice en el ensayo no destructivo, una perspectiva, ¿sí? A una observación humana. Sí, en este caso verificamos el espectro de colorímetros y con esto pasamos a la geometría. Con esto de la geometría se requieren ciertos requisitos correspondientes y tolerancias, ¿no? Como ya algunos compañeros en algunas materias lo habrán visto. Y esto se considera a través de una normativa que es la ANSI, ¿sí? Y14.5M, que es utilizado más que todo para especificar dimensiones y tolerancias. Ante todo esto podemos especificar lo siguiente, las discontinuidades inherentes que evidentemente son evaluados a través de nuestra perspectiva, una de las cuales en este caso es la grieta. Sí, esto puede ocurrir longitudinalmente y en un plano transversal. Evidentemente esto indica, ¿sí?, que haya sido expuesto a temperaturas, ¿sí?, altas de vaciado y dendritas burdas. Otra de las situaciones es una costra, ¿sí? Estas son superficiales y están presentes en los lingotes y que son causados por salpicaduras de algún metal fluido o una superficie del molde. La siguiente es el pipe, que es una cavidad formada por una contracción durante la última etapa de solidificación del metal fundido o por movimiento antes de solidificación. La siguiente es la porosidad. En este caso, la porosidad son hoyos producidos durante la solidificación del lingote. Como ahí podemos ver algunas imágenes correspondientes a las discontinuidades inherentes, ¿sí? Las siguientes que se consideran son discontinuidades en los materiales, en este caso de proceso primario. Las grietas, que evidentemente, al igual que la anterior discontinuidad inherente, que están presentes, pero que en este caso son las que no fueron removidas en los lingotes y que no fueron observadas antes de la deformación. También existen en este caso costras, que han ocurrido durante la producción de un lingote y que además pueden ser visibles solamente hasta que se realiza la reducción en caliente. Las siguientes las costuras y resultan de grietas alargadas de un lingote y ocurren durante una deformación en caliente, ¿sí? Estas son grietas transversales presentes evidentemente en lingotes y que evidentemente producen costuras en forma de Y. Los aceros, el acero quemado, que sería el siguiente, que es el producto de sobrecalentamiento localizado severo, a causa de impacto de una flama, la que produce oxidación en los bornes de grano. Ahí podemos ver algunas situaciones que se han dado y de discontinuidades en los materiales de proceso primario. Las siguientes serían las discontinuidades en los materiales en proceso secundario. Y una de las situaciones son los desgastes de marginado. Son causados por el material, por el metal en este caso, debajo de la herramienta que es un jalado. Cuando una se está cortando limpiamente, los aceros en este caso que intervienen en esta situación son los aceros que están en bajo carbono, suaves y dúctiles, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estos son los más susceptibles a un tipo de daño. Las grietas por tratamiento térmico. Cuando se trata del acero que se calienta, evidentemente la finalidad de un tratamiento térmico es endurecer, ¿no?, el acero, pero al tener este tipo de tratamientos se pueden tener grietas, ¿sí? ¿Debido a qué? A que
al último no hemos producido una resistencia deseada y también puede estar sujeto a esfuerzos o desgastes. Las grietas por esmerilizado. Una fuente frecuente de problemas es el esmerilizado inapropiado que puede dar como resultado el agrietado superficial y partes endurecidas. Y todos estos están relacionados a otro tratamiento térmico que es el templado. Como lo que podemos ver acá en las siguientes gráficas, que evidentemente ¿no? nos muestran las discontinuidades que están en el proceso secundario. Las discontinuidades en el material inducidas en el servicio. Estas pueden ser la corrosión, que es una reacción química entre un metal, ¿sí? Y el medio ambiente circulante. Evidentemente, estos están relacionados con el ambiente, ¿no? En el que va a estar un metal o un material. El desgaste wear, que es el desgaste de la remoción indeseable de un material por acción mecánica, ¿sí? Entonces, este se le puede denominar también un desgaste abrasivo, y este ocurre cuando una superficie en sí se desliza, se resbala sobre otra superficie, ¿no? Y entonces ocurre una presión correspondiente. La siguiente sería la erosión, que en este caso sería la pérdida del material o degradación de la calidad, ¿sí? Debido en este caso a una fricción, ¿no? O a movimientos de altas velocidades cuando evidentemente no están en contacto con otros materiales, ¿sí? Y podemos ver algunas situaciones que se pueden dar. Y las discontinuidades en el proceso de soldadura. Una de las situaciones que se pueden dar son las discontinuidades dimensionales, ¿sí? Una de ellas es el tamaño de la soldadura, un perfil correspondiente al cual quizá no hemos llegado, y otra que puede ser la distorsión y deformación, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente no hemos hecho la unión correspondiente de dos materiales. Las siguientes serían las discontinuidades en el proceso de soldadura. Continuando con ello, tenemos las discontinuidades estructurales, ¿no? Una que pueden ser las grietas, penetración inadecuada, fusión incompleta, porosidades, inclusiones de escoria, inclusiones de tungsteno, socavado y quemadas a través de ciertos materiales que han estado presentes, ¿no? La siguiente que podemos ver son las propiedades del metal de soldadura de aporte. En este caso, se presentan las propiedades químicas y mecánicas que pueden estar presentes en el proceso de soldadura, y las otras son las discontinuidades del metal base, es decir, aquellos metales a los cuales nosotros vamos a llegar a querer unir o hacer alguna forma, ¿no? Entonces, voy a dar paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Y bueno, voy a continuar con la exposición del día de hoy. Vamos a ver la aplicación de la inspección visual y en especial vamos a ver sobre los metales. Los metales son los más blancos o los materiales más frecuentes utilizados para una inspección visual. Siguiente, por favor. Generalmente, para realizar el proceso o la formación de un metal, se va realizando en diferentes procesos, ¿no? Y en la cual vamos a comenzar por el proceso de formación primario. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es un proceso de solidificación o fundición de los diferentes materiales, tales como pueden ser hierro, acero, aluminio o bronce. El vaciado de metales en moldes, ya estos sean de arena o estos pueden ser moldes permanentes, y asimismo puede haber una formación de un producto o artículo útiles para la industria. Como ahí podemos ver en un proceso hay una fundición en arena, una fundición centrífuga, una fundición de diversión y por inyección. Siguiente, por favor. Posterior al proceso primario de formación, nos vamos al siguiente proceso de formación secundario, que es una deformación o formación plástica de metal, ya mencionando los metales, para producir un producto o partes para una industria. Este proceso secundario puede ser por trabajo en caliente, que se trata de una formación del metal en temperaturas altas, o también puede ser un trabajo en frío, de formación o de formación en temperaturas bajas. Y ahí mismo podemos ver el proceso puede ser el rolado, el forjado, el estirado, el trifilado,
la extrusión y el perforado. Y ahí podemos ver gráficamente los ejemplos de los diferentes procesos ya mencionados. Siguiente. El proceso de acabado, posterior al proceso secundario, vamos a ver el proceso de acabado terminado. En este proceso hay dos partes muy fundamentales, que es la operación del maquinado, que está involucrado en la remoción de metales, y asimismo puede ser las operaciones térmicas. Se inspeccionan visualmente para medir los diámetros de los mismos, y podemos ver un poquito visualmente también en los gráficos los diferentes procesos de acabado que pueden sufrir o se puede realizar en los materiales como hierro, acero, aluminio y bronce. Siguiente, por favor. Para el proceso de unión, los metales más comunes para unir un artículo u otros incluyen a la soldadura, la adhesión, los sujetadores. Los sujetadores es un sistema de pernos, tornillos y remaches, ¿no? La selección de alguno de estos sistemas, ya sea por soldadura o por sujetadores, va a depender mucho en cómo empleemos o el sistema de mecanismo, de qué forma trabaje, ¿no? O qué esfuerzos sufran estos mismos. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con el proceso de soldadura. De acuerdo con la Sociedad Americana de Soldadura, la soldadura es un proceso, se define como un proceso para unir metales con el cual se produce coalescencia de los materiales calentándolos a temperaturas apropiadas. También podemos decir que es un proceso que une dos o más piezas, de algunos materiales, usualmente los metales, ¿no? Mediante la aplicación de calor o presión, logrando que estos se fundan y se fusionen, creando una unión sólida y permanente. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la soldadura SMAO. La soldadura SMAO es una soldadura por electrodo revestido. El electrodo revestido es un fundente, es un gas protector hacia la atmósfera, hacia el ambiente en el cual se está soldando. Es un proceso manual, una soldadura por arco metálico protegido. Y ahí podemos ver gráficamente una soldadura SMAO. Y bueno, creo que en la carrera como tal, en pregrado, hemos aprendido en manufactura a poder soldar. Siguiente, por favor. Vamos a ver también rápidamente la soldadura por arco de tungsteno o gas. Esta soldadura, también conocida como TIC, usa un electrodo de tungsteno no consumible para crear un arco eléctrico y fundir el metal. Y bueno, pues es una soldadura de alta calidad. Con lo cual, generalmente se va soldando materiales como especialmente el aluminio. También podemos ver la soldadura por arco de metal y gas, también conocida como MIG. Usa un electrodo de alambre que hace una fusión con la pieza a soldar con un gas que protege la fundición, que protege la fusión en calentamiento, ¿no? Este gas puede ser argón o puede ser helio. Siguiente, por favor. Y por último vamos a ver la soldadura por arco sumergido. Es una soldadura de un proceso automatizado y mecanizado que utiliza un electrodo de alambre y un fundente granular, ¿no? Y generalmente este proceso se lo utiliza para materiales gruesos y ejemplo del acero. Siguiente, por favor. La terminología de la simbología de las juntas a soldar, gráficamente vamos a mostrarlas un poquito por el tiempo. Son la de tope, la de esquina, la de solape o traslape, la de T y orilla o borde.
Siguiente, por favor. Formación y preparación de las juntas para su respectiva soldadura, como podemos ver, son básicas y gráficamente las podemos observar. Son de ranura cuadrada sencilla, ranura con bisel sencilla y asimismo la ranura en J y la ranura en B. Siguiente, por favor. La nomenclatura de las soldaduras en ranura, generalmente, como podemos ver es un arco en B, y podemos ver gráficamente el tamaño y la generalidad que tiene este tipo de nomenclatura. Siguiente, por favor. La nomenclatura de la soldadura en filete, o también llamada en T, pero horizontal, como también se puede observar, mis compañeros ya anteriormente lo han mostrado, los instrumentos que se puede utilizar para la medición de la cara o corona con la cual esta es soldada. Siguiente, por favor. La inspección de las soldaduras, bueno, podemos empezar y decir resumidamente todo lo que se detalla en la imagen, que primordialmente antes de ser soldada, antes de hacer una soldadura, se debe inspeccionar visualmente y asimismo pues manualmente las piezas al soldar, los materiales a soldar, debido a que estos pueden tener contaminación o pueden estar, si vale el término, con materiales que hacen de que no vean una buena soldadura, es como decir, que estén revestidos de aceite, de grasa y demás. Y obstante a todo eso, como segundo, también podemos decir que una soldadura, en su proceso mismo en el cual se va realizando, también se debe inspeccionar, porque estos pueden sufrir deformaciones, también pueden sufrir pérdidas de materiales, ¿no? Y estos también pueden ser fundidos totalmente. Posterior a ello, como tercero, sí también podemos decir de que luego de la soldadura, luego de haber culminado una soldadura, debemos verificar e inspeccionar ópticamente y visualmente la soldadura para ver si este se encuentra de buena manera y puede ser apto para una calificación, y también puede llevarse para un proceso de materiales no destructivos. Siguiente, por favor. La inspección de los sujetadores, de la misma manera, hay normas, ¿no? En las cuales estos se sujetan, como la norma ANSI, ASME, la B1 y punto 3, y asimismo hay diferentes normas según hasta el torque que estos reciban, porque recordemos que un perno, tanto un torque, un perno y una tuerca, también pueden sufrir roturas, fisuras y demás, un torquímetro, ¿no? Siguiente, por favor. Las causas más comunes de las fallas en los sujetadores son materiales incorrectos, que habíamos dicho que estos también pueden sufrir demasiado torque, y asimismo el tratamiento térmico inadecuado, ensamblaje inapropiado y también corrosión. Siguiente, por favor. Muchachos, por favor, si permiten, por favor, ya hemos sobrepasado el tiempo. Una pregunta concreta. ¿Tienen algún estándar para, digamos, han tocado bastante de la soldadura? ¿Tienen algún estándar para mostrarnos la soldadura, cómo se inspecciona, medidas, algo han podido conseguir al respecto? Buenas noches, doctor. Solo hemos sacado una documentación, digamos, para realizar, digamos, para la inspección de la soldadura. Yo creo que mis colegas del grupo 6, y yo creo que lo van a tomar más a detalle en ese aspecto, doctor. Ya, muy bien. Lamentablemente, jóvenes, debo ya decirles que tenemos todavía cositas que hacer. Por favor, la recomendación, como siempre, traten de fijarse en el tiempo, ¿no? Han utilizado bastante tiempo en material que tal vez no era tan pertinente.
¿no? O sea nunca se sientan mal, en absoluto, me parece muy constructivo todo lo que han hecho, pero tenemos que fijarnos en el tiempo, compañeros. Voy a lamentablemente tener que cortar aquí esta exposición porque no nos va a dar más tiempo. Todo este material, por favor, se sube al Classroom que tenemos para que todos tengan acceso a él. Y vamos a, como les había comentado, el control de lectura. Los controles que vamos a hacer van a ser en base a todas estas diapositivas que los compañeros nos han presentado. Han habido términos muy interesantes, por ejemplo, van a poner mucho énfasis en lo que es resolución, exactitud, paralaje, ese tipo de conceptos generales que debemos manejar. Es muy posible que en el control de lectura salgan ese tipo de cositas, ¿no? Qué es luz polarizada, qué es luz luminiscente, luz coherente. También son cosas que debemos saber, qué es una inspección visual directa, qué es una indirecta. También debemos saber y varios otros conceptos muy importantes que ellos nos han mencionado. Quisiera finalizar, antes de irnos a tomar el café, quisiera mostrarles como les había comentado, tengo un material que yo he logrado recolectar y aprovecharé para mostrarles, si me permiten compartir. Vamos a ver si puedo hacerlo. Ahí va. Aquí ustedes pueden ver específicamente un estándar, ¿no? Un estándar de soldadura para la inspección visual, y bueno, me imagino que todos son más o menos algo de este tipo. A la izquierda pueden ver la soldadura en sí, que tiene varias medidas, ¿no? Lamentablemente la calidad no es tan buena, pero bueno, de todas formas, este es un estándar para inspección visual de una soldadura. Entonces, ahí hay varias mediciones, varias medidas, y a partir del grosor del material que se estaba utilizando, entonces el control visual tiene que hacerse, ¿no? Ahí todas estas medidas tienen aquí un valor en la parte derecha, y esos valores tienen que, digamos, estar en concordancia con el objeto que se está analizando o que se está inspeccionando de manera visual. Recuerden que les había pedido a los grupos que van a hacer especialmente la teoría de los métodos que nos muestren más que todo estándares, ¿no? O sea, cómo funcionan, bueno, aunque sea de manera muy rápida, mostrarnos cómo funcionan, qué se mide, qué cosas hay que medir, en este caso particular, digamos, una soldadura, ¿no? Este material que tengo, si bien no se ve, no se aprecia muy bien, me imagino, yo no logro diferenciar francamente, si ustedes pueden hacerlo sería genial. De todas maneras, en el original me parece que está mucho mejor. Yo les comenté que les voy a pasar también este material. Se va a enriquecer lógicamente todo el material. Esto no es objeto, por si acaso, de control de lectura, es simplemente un apoyo que ustedes van a tener. Para este método en particular, el material para el control de lectura es específicamente las 82 diapositivas que el grupo ha presentado, ¿no? Como les había comentado, entonces van a ver los conceptos principales, los importantes, que seguramente van a ser objeto de examinación cuando hagamos el control. Muy bien, entonces nos dejaremos, tengo 19:55 en mi reloj. A las 20:00 empezamos con el siguiente grupo y bueno, les vamos a dar también a ellos los correspondientes 40-45 minutos, cosa que podamos concluir con todas las actividades el día de hoy. De otra manera no lo vamos a poder hacer. Por favor, nuevamente utilizo esta oportunidad para decirles que tengan un poquito más de esmero en el cálculo de los tiempos que tienen, ¿no? Recuerden que el grupo tienen muchas cosas interesantes, de hecho todo es interesante, pero busquen la relevancia, ¿no? Inclusive si la presentación es grande, está bien, pero digamos,
elijan las diapositivas más importantes para poder hacer la exposición. Y el resto lo podemos colgar en el Classroom y puede ser un material de lectura, no hay ningún inconveniente. Pero siempre la exposición traten de girar alrededor de las diapositivas más importantes. Bien, compañeros, entonces dentro de 5 minutos nos vemos. Doctor, Ahí doctor, hacemos un pequeño recreo. doctor, doctor. Bueno, Sí, Roberto, por favor, dime. Bueno, creo que mi colega Sergio quería hablar primero, pero yo tenía dos preguntas y bueno, no sé si usted o el grupo, porque era respecto a la inspección visual. Bueno, creo que algunos ya se han retirado. ¿Qué tal si a la vuelta del recreo lo hacemos antes de dar paso al siguiente grupo? Por favor, si hay consultas lo haremos, pero creo que se han retirado algunos. Después, por favor, del recreito, ¿te parece, Roberto? Está bien, muchas Muy gracias. bien, listo. Dentro de 5 minutos nos vemos. Adelante.
Muy bien, retomamos, por favor. Les ruego que volvamos a nuestros lugares y continuaremos con con el trabajo del día de hoy. Roberto tenía alguna pregunta y creo que alguna persona más, entonces empezaremos con eso. Por favor, Roberto, adelante. ¿Qué querías consultar? El grupo, por favor, atento a la pregunta. Bueno, ingeniero, sabía que cuando se usan lentes hay una deformación que se produce que se llama ojo de pez. Y quería saber si eso era importante, ¿no? En la medición de grietas, de poros, o se puede ignorar en este tipo de ensayos, ¿no? Y si es que es importante, si hay alguna corrección que se tome así como estándar. Bueno, esa era mi consulta. Muy bien, ¿el grupo tiene alguna respuesta? ¿El grupo está presente o todavía no han llegado? Adelante. Roberto, por favor, una vez más tu pregunta, ¿puedes repetir al grupo? Ya están los muchachos. Sí, quería saber si la distorsión de ojo de pez cuando se usan lentes se puede, o sea, si es importante, ¿no? En la medición o si se puede ignorar. Y si es importante, ¿cómo se corrige? O sea, ¿hay algún estándar, alguna cosa que se pueda usar para evitar, digamos, esta distorsión o para, digamos que de una manera indirecta, corregir esas distancias que se miden con esa distorsión? Perdón, Roberto. Adelante, adelante. Muy bien, entonces el magnificador sería más que todo el principal elemento para poder corregir ese tipo de distorsiones. Esa sería la respuesta. Listo, muchas gracias.
Ya, muy bien, listo, gracias. Quisiera acotar algo al respecto. Digamos, las características propias de la persona, vale decir, del que está realizando la inspección también son muy importantes, ¿no? Que una persona tenga un defecto en la vista no significa que no puede ser inspector, desde luego, pero él lógicamente tiene que tener, digamos, los instrumentos personales adecuados para poder corregir cualquier tipo de distorsión que tal vez él pueda tener de manera muy personal. No, en ese aspecto, creo que les comenté, cuando estemos viendo un poquito líquidos penetrantes, vamos a ver seguramente esa parte. Existe en realidad una metodología para ver si el ojo del inspector es adecuado o no es adecuado para una inspección de ese tipo. Y en caso de que no es adecuado, como les dije, no es que se le niegue, no, en absoluto, sino que se le exige que, digamos, compense con medios personales para poder corregir todas esas falencias que él posiblemente pudiera tener de manera natural, ¿no? Entonces, eso hay, ese puntito es muy bonito, muy interesante, es una metodología muy buena que la vamos a ver seguramente cuando estemos viendo el método de líquidos penetrantes. Bien, vamos con la última pregunta, por favor. Víctor Saavedra ha levantado la mano. Adelante, Víctor. Atento el grupo. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Más que pregunta, ¿no? Era por el tema de... Usted, ingeniero, les hizo una pregunta si habían sacado de alguna norma o algún código el tema de esto de la inspección visual de la soldadura. Yo soy inspector en soldadura, nivel 2, y bueno, hay una norma que es la ABWS, la B1.11, que es netamente todo lo que es tema de inspección visual en la soldadura, ¿no? Y podrían tal vez haber usado, o si han usado la ABWS, la 2.4 y la de 3.0, ¿no? Eso respondiendo a su consulta, ¿no, ingeniero? Del manejo del tema de la inspección visual en la soldadura. Te agradezco mucho, Víctor. Realmente eso es, digamos, uno de los aspectos que quisiera que todos los grupos a partir de ahora vean, ¿no? Esos estándares tal vez son los más importantes porque ellos son los que rigen básicamente este tipo de cosas. O sea, ¿cómo yo defino si realmente la grieta es aceptable o no es aceptable? O la soldadura es aceptable o no es aceptable. ¿Y para qué circunstancias? ¿Para qué tipo de situaciones? Entonces, todo eso, solamente los estándares nos dan esa información. Y lo que Víctor acaba de decir es absolutamente de gran importancia, por eso les pido a los grupos que de ahora para adelante preparen la parte más que todo teórica, hagan bastante hincapié en eso, ¿no? ¿Qué tipo de estándares nosotros utilizamos? Particularmente, Víctor, te rogaría mucho si puedes subir ya nomás al Classroom, bueno, no ahora, no mañana, digamos, esos estándares, si es posible. No sé si tienen algún costo o tal vez no sea posible hacerlo, pero si hubiera caso, entonces yo creo que para todos sería muy importante, muy interesante tener ese material, inclusive, digamos, para darle una ojeada, ¿no? Y poder comprender realmente cómo funciona, que nos demuestre que realmente el inspector pues tiene en esto una herramienta muy importante para poder realizar su trabajo. Muy bien, gracias, Víctor. Entonces esperamos por favor tu colaboración. Vamos a la última. Roy, por favor, ¿querías algo acotar? Sí, ingeniero, doctor, perdón. En el grupo 5 hemos tenido un colega que nos ha aportado, igual es un inspector, también es, que nos ha dado un manual de inspección visual. Ahí también puedo compartir eso al grupo, ingeniero, doctor. Genial, genial. Miren, si tienen cosas para compartir, y es uno de tal vez de los fundamentos más importantes del curso, es compartir experiencias, compartir este tipo de material. Yo les pido, por favor, que lo hagan. Recuerden que no significa que esto va a ser objeto de examinación en el control de lectura, no. El control de lectura, y que quede claro para todos, miren, va a ser en base a la exposición del grupo principal,
y ya, listo, ¿no? Entonces no vamos a matar a nadie si es que no sabe, digamos, un estándar o no lo maneja, no, en absoluto. Pero todo el material que ustedes crean conveniente, que tienen a disposición, sería muy bueno y muy loable de su parte que puedan compartir con todos, ¿no? Entonces, alguien que va a estar tal vez inmerso en soldadura y que no tiene ese material, perfectamente lo va a poder utilizar en algún momento y eso es algo muy bueno, ¿no? Es muy positivo. Vivimos en un mundo muy egoísta en realidad y mostrar un tipo de solidaridad en este aspecto yo creo que nos va a hacer muy diferentes. Traten de compartir todo lo que puedan y bueno, mi consejo para todos ustedes es que si llega material al Classroom, ustedes bajen ese material y hagan una pequeña biblioteca en sus computadoras, pónganle, digamos, vayan poniendo allá, estoy casi seguro que en algún momento determinado van a necesitar o por lo menos les va a servir de una guía. Entonces, por favor, invito a todos que tengan material interesante a colgarlo, a ponerlo con una pequeña descripción tal vez, y creo que todos vamos a estar muy agradecidos y es algo muy positivo que podríamos hacer. Muy bien, ahí dejamos entonces este punto. El grupo tiene, lógicamente, calificación positiva. Les ruego simplemente que consideren los demás grupos las observaciones que hemos hecho, más que todo el tiempo, ¿no? La organización. Bueno, por favor, el grupo, si no me equivoco, el grupo 6, entonces, tendría algún material más relativo a inspección visual. El grupo 6, por favor, está presente. Sí, doctor, buenas noches. Muy bien, entonces son dueños de toda la clase. Por favor, traten de acomodarse en los 45, 50 que me den tiempo a mí para realizar una actividad con los la siguiente semana. Adelante, compañeros, los escuchamos. Muy buenas noches, compañeros, doctor. El tema que nos tocó exponer a mi grupo y mi persona es ensayos de inspección visual, la parte práctica. Vamos con qué es un concepto más básico que es el ensayo de inspección visual. Es uno de los pilares fundamentales de los ensayos no destructivos debido a su simplicidad y versatilidad. Este método, si bien es antiguo, se puede evaluar la integridad de los materiales y de los componentes sin inducir algún daño. Se pueden identificar grietas, corrosión, porosidad y otros efectos superficiales. Y como objetivo tiene reducir las necesidades de pruebas más complejas y costosas. Y para esto requiere un personal que comprenda el proceso de fabricación, la función del componente mecánico y cómo este puede, cómo es el material, ¿no? En cuanto a los métodos y equipos de inspección visual, son tres: la inspección visual directa, la inspección visual indirecta y los sistemas de visión avanzada y automatización. En cuanto a la inspección visual directa, se tienen como herramientas básicas la lupa, microscopios y entre otros, donde se debe tener una buena iluminación para poder hacer una buena inspección. Es rápida y rentable, donde se pueden detectar defectos superficiales. En cuanto a la inspección visual indirecta, a estas se utilizan equipos especializados. Es una inspección visual remota, donde se utilizan drones o videoscopios, los cuales hacen que el personal se encuentre a salvo. Esto más que todo para donde se debe visualizar elementos que comprometan al personal. Y los sistemas de visión avanzada y automatización, estos se realizan mediante
algoritmos de inteligencia artificial y deep learning, los cuales automatizan, ¿no?, la inspección con una alta precisión en industrias aeroespaciales y manufactureras. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Muy buenas noches. Yo les voy a explicar una aplicación de inspección visual, son en las soldaduras de acero al carbón, donde se lo realiza antes, durante y después del proceso, donde este método nos ayuda a detectar defectos de forma rápida y así saber si son necesarios ensayos complementarios. Para aplicar correctamente la inspección visual, primero tiene que estar limpio el área, donde no tiene que haber residuos o suciedad, con una iluminación correcta sería entre 300 o 1000 lúmenes, y con herramientas como lupas de aumento de hasta por 10, calibradores, galgas, y tener todo registrado con descripción y la ubicación exacta del defecto. La siguiente diapositiva. Donde los defectos más comunes en este tipo de inspección en las soldaduras son las grietas, que son pequeñas fracturas pero peligrosas. Las poras aparecen como pequeños huecos o caries causados por gases atrapados durante la soldadura, lo que debilita la unión. También pueden ser las inclusiones de escoria, que son atrapados dentro de la soldadura, generando puntos débiles. Y así, con esta inspección visual directa, podemos identificar la mayoría de estos defectos de forma temprana, evitando fallos más graves. Saber cómo esto se puede aplicar en casos de estudio. Siguiente diapositiva. En el primer caso, en noviembre de 2023, en el Campo Margarita, en Tarija, en los yacimientos petrolíferos OPP y Resol, se detectaron posibles soldaduras de un gasoducto vital. Esto pudo haber causado fugas con enormes pérdidas económicas y ambientales, donde, mencionando más sobre el contexto, la estructura de la tubería era de un acero al carbono API 5L, con esa normativa, con un diámetro de 16 pulgadas que tenía gas, y una soldadura defectuosa arriesgaba fugas, interrumpiendo el suministro clave para Bolivia. Y lo que hizo al respecto, cito visual es 1.1 y hace 8, que es norma de relaciones con las soldaduras y tuberías, donde los inspectores calificaron para herramientas como se mencionó anteriormente, y con las linternas y las herramientas correspondientes revisaron cada soldadura diferencial antes de las hidrostáticas, limpiaron las superficies, usaron las para medir, y los resultados que encontraron fue que hubo un 10% de soldaduras con porosidad por la humedad, las socavaciones menores y una soldadura crítica con una grieta de 2 milímetros. Y gracias por haber usado esta inspección visual, se ha tenido que hacer las acciones correspondientes, donde se reparó la resoldadura a 150 grados para evitar tensiones. Y una reinspección visual confirmó que todo está bajo la norma. Y así nos enseña que una inspección visual directa detecta defectos tempranos, evitando fallos en gasoductos. La siguiente diapositiva. Y algo para poner más en contexto, en la primera parte, ahí están los tipos de los gasoductos de 16 pulgadas. En la segunda parte se muestran los tipos de las soldaduras con sus defectos, donde ahí están con irregularidades y en la parte de abajo están con porosidades. Y en la tercera foto
pudo haber sido eso un riesgo que se pudo haber controlado gracias a la inspección visual. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver un caso de estudio en los tanques. Poniéndonos en contexto, es una refinería de Tarija en junio de 2020, operado por YPFB. Durante la construcción de tanques de petróleo se notaron irregularidades en las soldaduras, posiblemente por la contaminación ambiental. Esto era crítico porque una fuga en estos tanques podía causar desastres ambientales. Tanques que eran de acero al carbono, construidos según la norma API 650, con unas soldaduras de 20 milímetros de espesor. El riesgo era alto porque una soldadura podía causar fugas de hidrocarburos, afectando el suministro de combustible nacional y afectando también la seguridad. Y se solicitó directamente la inspección visual siguiendo las normas API 650 y AWSD 1.1 para revisar las soldaduras antes de las pruebas hidrostáticas. Usaron lo que se llama de las herramientas necesarias para una inspección visual directa, linternas, galgas y medidores de socavado. Y todo se hizo inmediatamente. Y la inspección visual de la soldadura tuvo que ver primero, todas las herramientas necesarias, y se encontró que la soldadura tenía porosidad por la humedad. Tal vez ha sido por la zona de Tarija, que es algo húmedo. Se han demostrado que hubo socavados y una junta crítica presentó grietas menores. Y también ha sido eso también por el problema de la altura. Y viendo esto, las soldaduras efectuaron un precalentamiento de 100 grados centígrados para evitar más grietas. Y si podemos mostrar la siguiente diapositiva. Y ahí están algunas fotos para colocar en contexto de lo que ha sido en este caso de estudio, donde la primera imagen es el tanque, en la segunda imagen son las soldaduras que a lo que en mi caso eran haciendo este tipo de defecto, y en la tercera imagen es cuando si hubiera habido una fuga. Ahora, la siguiente diapositiva. Finalmente, quiero compartir algunos casos reales porque al ser de inspección visual directa hay muchos casos. Yo he encontrado los siguientes que pueden ser que tuvieron sus consecuencias, mira, como las minas de San Cristóbal en Potosí, en Bolivia, en 2022, donde se inspeccionaron soportes de acero al carbono y se encontraron que alcanzaba el 20% corrosión, poros y deformaciones, y controlada gracias a la inspección visual. Otro caso que ha sido una mina de Colquiri en la plaza de Bolivia en el 23, donde se encontró con la inspección visual que en las trituradoras de acero hubo una corrosión de abrasión, además de grietas, poros y deformaciones en las soldaduras de las transportadoras. Otros casos de estudio que se como hasta en Chile, en la mina Cuquicamat, donde eran soldaduras en los camiones de acero al carbono y se encontraron fatigas de un 20% de corrosión, más poros y deformaciones en los chasis mineros. Y este caso de estudio que también me llamó la atención, que es en el distrito minero Sud López, se realizó una inspección masiva en estructuras metálicas históricas. Se detectó que un 30% de corrosión junto con grietas y deformaciones por que las soldaduras eran antiguas. Estos resultados fueron importantes para la conservación patrimonial de las estructuras.
Ya. Hasta aquí sería la parte de la inspección. Ahora creo que podría seguirme compañera para la inspección visual indirecta. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Yo voy a tratar el tema de la inspección visual indirecta. Tengo dos casos de estudio. Es la inspección con boroscopio, que revela una falla en el motor a reacción. Bueno, como antecedentes tenemos que el 19 de febrero de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Karunga, la aeronave Bombardier CRJ-900 tuvo problemas en el despegue, por lo cual la tripulación sospechó que a la entrada de las turbinas se tiene un objeto en el motor, por lo cual esto realizó daños graves a la aeronave. Y como acción inmediata, se solicitó urgentemente a Skywars Aviación que realice inspecciones boroscópicas internas, que cuenta con la aprobación de SA parte 145 para inspección bajo manuales, boletines y directivas aeronáuticas. La logística fue el siguiente. Primero se llamó Skywars, que vieron que para este tipo de rotores se necesitaba un boroscopio de 4 milímetros, lo cual ellos no contaban con esa tecnología. Así que tuvieron que contactar a Aztec Technology, que contaba con el boroscopio de 4 milímetros, que era el IPLE-NX, que fue transportado inmediatamente después de 2 horas a las instalaciones. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los daños el proceso de la inspección que se realizó al día siguiente duró aproximadamente 6 horas. Se usó lo que indicaba lo que es el IPLE-NX debido a sus características. Primero que tiene una imagen digital de alta resolución y una luz láser ultra brillante, y el procesador PulsaPIC, que realiza la reducción de ruido automático y también nos da imágenes nítidas en áreas oscuras o reflectantes. Y también esta tecnología nos permite lo que es la medición estereoscópica y de multipunto en tiempo real, como se puede ver en la imagen 3. La imagen de TimeSlash, que nos permite calcular las distancias y profundidades, áreas y longitudes y defectos sin interrumpir lo que es la inspección, debido a que esta es una inspección indirecta, ya que no se puede acceder manualmente a las turbinas. Tenemos que hacer una inspección, un estudio y tener una conclusión. Como se puede ver en la primera imagen, tenemos lo que es el IPLE-NX y las siguientes imágenes son las características que presenta esta IPLE-NX. Siguiente, por favor. Bueno, como un análisis, se puede ver en las imágenes, se vio claros daños catastróficos en las aspas del compresor de alta precisión. Bueno, en ocasiones el boroscopio detecta las huellas de las piezas, por lo cual en un principio creían que era porque un ave se chocó con las turbinas, pero no fue ese el caso, porque debido a que detecta huellas, tampoco fue el caso de que subiera tuercas o pernos. Así que se llegó a la conclusión de que fue un escombro o piedras que causaron daños a lo que serían las aspas. Para cual en este punto, como se puede ver en la imagen, ya no cumplía con lo que con lo que indicaba los manuales para que realizara un correcto funcionamiento. Siguiente, por favor. Y en conclusión, debido a esto, debido a los informes, las fotografías y los videos de la inspección que se pueden ver a continuación, pues tuvo 3 opciones tras la inspección. Uno que era, aprobar para continuar vuelos normales, tal que este no es el caso. Y el otro era
opción de autorizar un solo vuelo para que llegara a la base y se realizaran las reparaciones. Pero se utilizó la opción 3, que es inmovilizar y reemplazar el motor. Y ese motor se debió reemplazar completamente, lo cual tuvo unos costos superiores al $1 millón. En conclusión, la inspección borescópica con IPLN-X permite lo que sería identificar los daños graves con precisión y también proporcionar lo que serían pruebas visuales y métricas confiables para lo que sería ya un mantenimiento correctivo y garantizar lo que es la seguridad de la aeronave. Y en cuanto a reducir gastos financieros, debido a que si esta nave volaba, iba a haber un accidente fatal. Y también se realizó una reducción de los operativos para las aerolíneas. Siguiente, por favor. En cuanto a inspección visual y directa, otro caso sería en la industria de las líneas eléctricas. Más que todo, esto es un caso de optimización. En la inspección de 52 kilómetros de líneas eléctricas para China Sovtech Power Grid en 2 horas. Como introducción tenemos que esta empresa de China Sovtech Power Grid es uno de los mayores operadores eléctricos del mundo. El problema inicial de esta empresa es que las patrullas se realizaban a pie, los cuales eran muy lentas y inseguras debido a la topografía del área, y también eran imprecisas. Y debido a la creciente demanda de un mantenimiento predictivo en corredores eléctricos de altas montañas, se optó por la innovación aplicada que ya se tenía desde el 2018 con la adquisición de flotas del dron Lidiar de Hua, que nos quedó con la adquisición del dron CW25E. Este proyecto consistió en que se realizó en agosto del 2023. La inspección es de 52 kilómetros de líneas eléctricas de 110 kilovolts a 220 kilovolts, incluyendo 142 torres. Y este proyecto se realizó en condiciones adversas, más que todo en la noche, como se puede ver en la imagen. Este proyecto se realizó a horas de la noche a las 19 horas y en un frío casi de menos 4 grados Celsius. Siguiente, por favor. Como indicaba aquí, tenemos las condiciones ambientales en las que se realizó este proyecto. También tenía lo que serían los vientos fuertes, que daban una inestabilidad al vuelo y en la precisión de capturas. Y pues como entornos geográficos se contaba con montañas con fuertes desniveles, por lo cual se perdía la señal en UAV controlados de control. Y también en esas áreas remotas había infraestructuras sin apoyo. Y los requerimientos técnicos que requería este cliente era que una alta eficiencia para inspectar estos 52 kilómetros en pocas horas, una alta precisión de datos georreferenciados menores a 6 centímetros, una seguridad de vuelos autónomos con una mínima intervención humana. Para lo que sería la ejecución se planificó lo que sería el vuelo. Se obtuvo una ruta importada con archivo KML de corredor eléctrico. Se ajustó el modelo digital y por el cual se obtuvo un vuelo de seguimiento automático del terreno. Los parámetros que se utilizaron para este proyecto son en altura de 200 metros, en velocidad de 60 kilómetros por hora y una distancia entre tracks de 400 metros. La ejecución del vuelo se utilizó como ya indicaba, el drone board CW25E y un sensor LiDAR RS22S, que tiene un escaneo LiDAR, que es una tecnología de teledetección que utiliza pulsos de luz láser para medir la distancia y crear modelos tridimensionales precisos en superficies y objetos, y más una cámara RGB simultánea. Y el tiempo de misión duraba entre 2 horas para los 52 kilómetros. Y se tenía que inspeccionar 142 torres. Siguiente, por favor. ¿Puedes poner play al video, por favor, Nico? Bueno,
Bueno, eso ya es el día cuando ya se tuvo una retroalimentación del proyecto para verificar si este proyecto era más beneficioso, bueno, si estamos en los correctos lineamientos que nos indicaban nuestro cliente. Procesamiento de datos de Holidar, en datos brutos se tuvo como 33.7 gigabytes, descargados en 6 minutos y generando una nube de puntos en 50 minutos. Pues la resolución tuvo una densidad media de 30 puntos por metro cuadrado y una densidad máxima de 70 puntos por metro cuadrado. Y los resultados técnicos obtenidos fueron en clase A, que eran menores a 1 metro en conductores, y en clase B, menores igual a 3 metros en conductores, y clase C, menores a 5 metros. Para obtener esas medidas claves, se obtuvo primero lo que serían flechas en los cables, una distancia mínima de suelos, la identificación de la vegetación peligrosa y una cruce con otras líneas e infraestructuras ilegales. Como se puede ver en imagen, ya se tiene una resolución, una generación de nubes de puntos. Bueno, siguiente. Bueno, en conclusión tenemos una eficiencia operacional. La inspección completada en 2 horas frente a los varios días que se obtenía. Bueno, esta eficiencia era 30 veces más rápido en cuanto se realizaban en patrullas a pie y de 10 a 15 veces más rápido que lo que se hacían con drones multirotor. Y se tuvo una precisión y confiabilidad en las nubes de puntos georreferenciados con un error entre 3 y 6 centímetros. Una reducción de errores humanos en cuanto a la identificación de defectos. Y los beneficios que se tuvieron es una muestra entre la seguridad laboral, es lo que indicaba que anteriormente el compañero, se tuvo una menor exposición de personal en áreas de riesgo y una reducción en cuanto a costos de mantenimiento y tiempo de inactividad, una implementación del mantenimiento predictivo basado en datos diarios. Y como a largo plazo, esto se puede tomar como modelo para replicar en este caso indicaba en toda China. También lo podemos aplicar en Bolivia, pero lo que vi no está aplicado. Y tenemos un estándar de referencia global en la inspección de infraestructuras críticas con drones. Eso sería todo en cuanto a casos de inspección visual indirecta. Bien, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Sí, se escucha. Continuando con el tema, bueno, en los ensayos no destructivos de inspección visual, también tenemos la inspección visual avanzada, ¿no? O ABT. Este método es una evolución del método visual tradicional indirecto. Antes se usaba, ¿no? el ojo humano y algunas herramientas simples como cámaras nomás. Ahora, bueno, se usa tecnología de punta e integral. Bueno, a integral me refiero a que se usa cámaras HD, drones, boroscopios, cámaras térmicas, sensores de ultrasonido e inteligencia artificial. Bueno, esto nos permite, ¿no?, detectar defectos superficiales y subsuperficiales con mayor precisión para obtener información detallada, ¿no?, y multitemporal. Bueno, esto para mantener registrados digitalmente para posteriormente analizarlos con inteligencia artificial. Y bueno, en cuanto al procedimiento de ABT, este es el procedimiento más básico resumido, que es, bueno, la primera planificación, ¿no? Es para, bueno, aquí se define áreas críticas y rutas para inspeccionar. Después el segundo procedimiento es la preparación de los equipos, ¿no? Y aquí se calibran los drones o los equipos, ¿no? Como las cámaras, sensores.
El tercer procedimiento sería lo que es la captura de datos. Esto lo va a hacer el equipo, ¿no? Con fotografías, videos, imágenes térmicas, imágenes o mapas de ultrasonido, todo en 3D. Después el cuarto procedimiento sería el análisis. Con todos los datos ya obtenidos se puede analizar con software avanzado como inteligencia artificial y, bueno, modelos de inteligencia artificial para detectar los defectos que pudieran tener, ¿no? la infraestructura, las máquinas o cualquier que se haya aplicado, ¿no? Y por último, el cuarto procedimiento sería el informe. Esto también se genera de manera automatizada con registros completos y también multitemporal, ¿no? Bueno, este proceso asegura, ¿no? Que las inspecciones sean objetivas, repetibles y confiables. Siguiente diapositiva, Mirko. Ya, bueno, como caso de estudio tenemos lo que es, bueno, la inspección de piezas de carrocería, ¿no? En la industria automotriz. Aquí se utiliza la visión óptica automatizada para detectar deformaciones, fisuras, falta de pintura y problemas de ensamblaje, ¿no? Como beneficios de este procedimiento se tiene, ¿no? la reducción de costos de fabricación, mejora de calidad del producto final, procesos de producción más eficientes, eso, ¿no? Y bueno, gracias a estos sistemas, como se ve, que se ha visto en el video, esta cámara y un análisis con inteligencia artificial en tiempo real, esta puede revisar, ¿no? En segundos todas las fallas que pueden tener las piezas, lo que, bueno, antes se tardaba con varias horas o varios minutos, ¿no? Y ahora se lo hace con más precisión y más rápido. Y todo esto se documenta, ¿no? De manera multitemporal. Siguiente diapositiva, Mirko, por favor. Y bueno, un segundo caso de estudio tenemos lo que es la inspección visual al interior de un caldero, que es en una industria petrolera, petroquímica, ¿no? Aquí se usa el dron, un dron especializado como el Helios 3 del fabricante de Fiability, ¿no? Este dron está equipado con cámaras HD y un sensor de ultrasonido para medir el espesor y detectar corrosiones o grietas, ¿no? También está equipado con una jaula que se protege, ¿no? el dron en estos espacios confinados que es dentro del caldero. Bueno, este dron también puede operar sin la necesidad de un GPS. Bueno, es decir, no requiere el acceso humano directo, ¿no? para poder realizar esta inspección. Así se reducen riesgos, ¿no? Bueno, en cuanto a los resultados de esta inspección, se tiene que, bueno, en el caldero no se ha detectado nada en esta práctica, ¿no? Que como se muestra en el video, no se ha detectado anomalías estructurales, ni grietas, ni corrosión, pero sí se ha detectado lo que es una anomalía en el quemador del caldero, ¿no? Creo que es la acumulación del hollín. Bueno, al combinar, ¿no? Imágenes visuales, un mapa de datos de ultrasonido que se obtiene con estos equipos, se puede medir los defectos superficiales y subsuperficiales analizando con inteligencia artificial posteriormente, ¿no? Bueno, en este caso, sí, como beneficio se ha tenido, ¿no? Que es la seguridad, la eficiencia, la calidad y la trazabilidad de esta práctica. Siguiente diapositiva, Mirko, por favor. Ya, aquí como plus, ¿no? Estas tecnologías de avanzadas, ¿no? No solo aplican a lo que es entornos industriales,
sino también ayudan a proteger lo que es el planeta, ¿no? Por ejemplo, acá en el video se muestra que se realizan observaciones mediante satélites y vigilan en tiempos real la deforestación amazónica, utilizando sensores ópticos, infrarrojos, radares y inteligencia artificial para detectar, ¿no?, las talas ilegales, incendios o cambios en el ecosistema. Bueno, en conclusión a todo este método, bueno, esta no es una técnica, solo una técnica, ¿no? Es una estrategia para garantizar seguridad, calidad y competitividad. Gracias a la robótica, también en la inteligencia artificial, hoy en día las inspecciones pueden ser mucho más seguras, rápidas y precisas. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es esto. Paso, sí. Bueno, en cuanto a las normas y códigos relevantes, tenemos al ASNT, que es una práctica recomendada y es utilizada en los Estados Unidos para la certificación del personal, la ISO 9712, que esta es una norma internacional crucial para el proceso de pruebas de líquido penetrantes, y la ASTM E1417, que este es ya para el personal de nivel que está calificado para desarrollar, calificar y aprobar los procedimientos técnicos en ensayos no destructivos. También tenemos la ASME-BP, sección 5, el cual hace referencia a los códigos de calderas y recipientes de precisión, el AWSD1, que es el código de acero estructural, de la AWS, que incluye criterios de aceptación de inspección visual de soldaduras. Y en cuanto a los niveles de certificación, los cuales son programas basados, ¿no?, en las normas ya mencionadas, que establecen los niveles de calificación del personal de inspección visual según a las responsabilidades y requisitos específicos. Tenemos al nivel 1, 2 y 3. En el nivel 1, el personal calificado debe poseer habilidades básicas, capacitado para realizar calibraciones específicas, exámenes y evaluaciones, siguiendo instrucciones escritas detalladas. En el nivel 2 tenemos a los técnicos, que deben ser calificados para configurar y calibrar equipos e interpretar los resultados con respecto a los códigos, estándares y especificaciones. Y en el nivel 3 que es un nivel de certificación más alto, el personal de este nivel debe desarrollar, calificar y aprobar procedimientos técnicos de ensayos no destructivos. En conclusión, la inspección visual se rige, es un pilar fundamental, ¿no?, de los ensayos no destructivos. Se destaca por su rentabilidad y su versatilidad. En cuanto a los desafíos persistentes, se presenta como limitaciones inherentes que deben ser consideradas. Su capacidad de detección se restringe principalmente a defectos superficiales, lo que obliga a la complementación en otros métodos de ensayos no destructivos para identificar anomalías superficiales. Y en cuanto a las tendencias futuras de estos ensayos, estos se perfilan más hacia una mayor integración y tecnologías avanzadas, como el uso de la inteligencia artificial, el deep learning, la robótica, los drones y las tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual, que van a superar las limitaciones actuales que se tienen. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradezco al grupo
han sido bastante operativos, han tomado ya en serio la cuestión del tiempo y eso está bastante bien. Me ha llamado la atención la antepenúltima diapositiva donde había 4 cifras, ¿no? 8, 16, 70 y 140, si no me equivoco. Esas cifras son horas. La primera me parece 8 y 16 era formación y 70 y 140 eran experiencia. Esas horas definen lógicamente el nivel que se le asigna al ensayista, el nivel 1, 2 o 3. Eso funciona para todos los ensayos no destructivos, ¿no? Por eso, esta es nuestra primera clase, por así decirla, ya formal, en la que estamos de lleno hablando de ensayos no destructivos. Quisiera que los grupos que van a venir a continuación siempre pongan énfasis en esas cosas, ¿no? Cómo se tienen que formar, qué experiencia tienen que tener los diferentes ensayistas para cada grupo. Eso varía también dependiendo de la técnica, del método que se esté utilizando. Los estándares, se han fijado lo importante que es un estándar, ¿no? Porque nosotros podemos ver, ¿no? O sea, sí, hay una grieta, qué lindo, pero ¿cómo la definimos? Si es peligrosa, no es peligrosa, es permisible, no es permisible. Entonces, todo eso solamente nos dan los estándares que han sido pensados por gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Entonces, eso es algo que no se ha logrado a través de razonamientos científicos, ni mucho menos, sino han sido logrados a través de la experiencia de la gente que ha trabajado muchísimo tiempo en esto. O sea, eso es el parámetro fundamental que también tenemos que ver en todos estos ensayos. Antes de despedirme de ustedes y, bueno, dar paso a alguna pregunta, consulta que puedan tener, les estoy compartiendo por el WhatsApp un seminario que, bueno, miren, no están obligados a ir, lógicamente, pero los invito. Sucede que el doctor Makoto Ayabe, un gran amigo de la universidad nuestra, en particular mío, ha llegado. Él es un profesor japonés que trabaja mucho tiempo en Bolivia. Él ha trabajado en Toyota bastante tiempo, y el día sábado, me parece que es a las 10 de la mañana en la Facultad de Tecnología, va a dictar un pequeño seminario sobre las técnicas que utiliza Toyota para, bueno, ser el primer productor de automóviles del mundo, ¿no? Entonces, si alguien de ustedes desea participar en el afiche que les envié por WhatsApp, está la dirección y cómo anotarse, es gratuito. Entonces, por favor, si es que alguien desea compartir un poco con el doctor Ayabe, que es una persona muy, muy agradable, por otro lado, entonces quedan todos cordialmente invitados. Muy bien, compañeros, 2 o 3 preguntas, si hubiera, con relación a los estudios de caso que nos han dado, que han sido muy bien hechos, ¿no? Muy operativos, cuál es el problema, qué se ha hecho, y bueno, así creo que deberían ser todas las exposiciones. Me llama mucho la atención lo último, ¿no? Esa inspección visual avanzada que ya utiliza inteligencia artificial. O sea, es algo que realmente ya es novedoso. Sabemos que la inteligencia artificial está en todo lado, pero miren, ya está en la inspección visual también, ¿no? Es algo tremendo. El uso de drones, por ejemplo, los drones no habían sido solamente para matar gente, sino que también habían servido para hacer investigación visual, inspección visual, perdón, y eso es nuevo. Les comento que ustedes son los primeros en mencionar este tipo de herramientas nuevas que se están utilizando en esta técnica. El grupo anterior, me refiero al grupo anterior del masterado de ustedes, no hicieron mención de eso. O sea, significa que esto es relativamente nuevo. Es algo realmente muy importante poder mencionar los avances, ¿no? Y hoy ustedes lo han hecho bastante bien. El último punto que han desarrollado con la inspección visual avanzada realmente nos ha dejado ya, digamos, un poco medio fuera de lugar, ¿no? Estábamos acostumbrados a la lupa, después a los lentecitos, a los boroscopios, etcétera, pero bueno, ahora estamos hablando ya de drones, inteligencia artificial, cosas que
son absolutamente fantásticas, ¿no? Por otro lado, también la inspección visual, como ustedes mismos lo han notado, es la técnica tal vez más antigua, ¿no? Cuando nos mandan al mercado a comprar cebolla y nos riñen, ¿por qué has comprado podrido, no? Entonces ahí nuestra inspección visual ha fallado definitivamente. Esos deben ser los inicios de la inspección visual. Bueno, espero que no nos manden con drones al mercado, así es que ojalá que esto ahí no va a separe. Bueno, estimados aspirantes, por favor, 2 a 3 preguntas, si las hubiera al grupo con relación a los estudios de caso que hemos visto. Adelante, por favor. Bien, creo que ha sido bastante claro, no hay mayores preguntas y también atribuyo ya un poco al cansancio de ustedes y eso es absolutamente lógico. Visualmente los veo que están cansados, así es que los dejo en paz. Por favor, solamente los grupos que tienen actividad la próxima semana se quedan unos minutos más conmigo. Doctor, una consulta, por favor. Una consulta, por favor. Adelante. Una consulta, por favor. Sí, ¿sabe qué, doctor? Respecto al Classroom, no tenemos el código de acceso. No puede ser, pues, yo les he enviado, ¿no? Bueno, voy a volverlo a hacer. En realidad en el Classroom están casi todos, eso nos demuestra que sí hay el código, pero de todas maneras voy a volverlo a hacer, no se preocupen, lo voy a hacer hoy y después de la clase. ¿Alguna otra consulta? No. Muy bien, compañeros, entonces con la mayoría de ustedes nos vemos la próxima semana. Por favor, los grupos que tienen actividad la próxima semana se quedan unos minutitos más conmigo para alguna que otra pregunta que puedan tener. Con el resto, muchachos, que tengan todos ustedes buenas noches. Hasta pronto.